Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Dramabox. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a hacer unas casas de indios americanos. Creo que son Sioux. Creo que he visto por la Wikipedia que este tipo de poblados era de los indios Sioux. Y bueno, son las Indian Longhouses, que se llaman en inglés, que son pues este tipo de edificación. mm, Está hecha de corteza de árbol, todo el recubrimiento, y bueno, con palos también para sujetar todas esas cortezas. Y bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí podéis ver unas referencias, pues de la idea que tenía de cómo construir esto. Aquí hay, bueno, dos ilustraciones. Esto es una imagen real de una de las casas. Como veis es con las cortezas y luego los palos sujetando un poquito toda la estructura. Y bueno, también donde aparecen es en la película del último Mohicano, que bueno, aparece ahí el poblado de los indios y pues mira, ahí veis al fondo cómo son estas casas, cómo es esa estructura de palos, sobre todo muy rectangular. Así que bueno, pues vamos a verlo. Bueno, yo lo que hice fue cortar más o menos pues una referencia en papel de cómo quería que fuese la altura y la curvatura que va a tener este tipo de casas. Y nada, bueno, pues lo dibujé ahí en un trozo de polistireno. Esto se recorta y lo que voy a ir haciendo es como crear una especie de vértebras para sujetar y mantener la forma curva en este edificio. Esto, bueno, ahora lo corto en láminas más finas y ahora pues lo voy a pegar a una base. Bueno, la base pues he decidido que fuese de cartón gris, de estas que no sé si es 1 milímetro o 3 milímetros, y bueno, con pegamento con silicona caliente pues lo voy colocando, sobre todo que esté muy recto para que se mantenga bien toda la curvatura y no se quede luego abollado. Y ahora esta estructura, pues como veis, voy a utilizar el cartón de la caja de los cereales, que es un cartón bastante flexible, y entonces puedo hacer esa curva muy fácilmente. Bien de pegamento y a ir pegando poco a poco y forrando, digamos, todas estas vértebras o estas costillas, o como se diga. Mucho ojo con la cola caliente, que cuando está caliente quema, obviamente. Lo digo por experiencia. Bueno, y aquí veis cómo queda. Yo he hecho 5 casas, porque bueno, eran las que necesitaba hacer. Cada una es diferente, cada una tiene una altura diferente, una longitud diferente y la curvatura pues también es diferente. Como referencia utilizo esa puerta de altura de 4 centímetros, que es la escala de 28 milímetros. Y nada, hago el agujero y ya está. Vale, ahora para hacer las cortezas, bueno, yo estuve probando diferentes materiales y el que más me convencía era hacerlo con polistireno. Bueno, como veis ahí, corté un montón de cuadraditos de polistireno con unas láminas muy finas y todo esto pues lo vamos a ir pegando a toda esta estructura curva. Para pegarlo, bueno, utilizo cola blanca porque bueno, es más fácil de trabajar o luego queda mucho más resistente, y si no con la cola caliente, pues aunque parece que tardas menos, pero realmente luego el acabado es peor. Y ahora nada, es ir pegando uno a uno, da igual que queden torcidos, montados uno encima de otros, porque bueno, al final el resultado final que quiero es ese, que quede irregular, por lo tanto tampoco hay que prestar mucha atención a que queden cuadrados porque no es como tiene que ser en la realidad. Y una vez seco el pegamento, pues ya veis cómo queda. Parece que lo he recubierto de post-it amarillos. Vale, vamos a darle un acabado un poco más realista, como si fuese madera, y entonces con la herramienta esta de púas de metal, pues como veis lo voy rasgando. Esto consigo, primero, que se creen como una especie de rayado de vetas en la superficie, y también que los bordes se rasguen, creando, bueno, pues una textura un poco más no realista, pero sí
más descuidada, más que se nota que esto está a la intemperie y queda mejor. Yo le di después, toda una capa de Mod Podge para proteger el poliestireno y después, como veis aquí, con un spray de color marrón muy cutre, de estos que compras en un bazar, el más barato, porque aun teniendo el Mod Podge, aún así derrite un poco el poliestireno, por lo tanto le da otro toque un poquito más de textura. Y bueno, para el color, pues como vamos a simular como si fuese corcho, pues primero lo pinto todo de este marrón y voy a darle después un pincel seco de un color gris oscuro. Pincel seco bastante cargado, que cubra prácticamente todo, pero así va a crear como esa diferencia, como si fuese el corcho, que por un lado es gris, el color que ves en el árbol, y por el lado interior pues es ese corcho marrón más claro. Y aquí veis terminado el proceso, queda bastante oscuro. Luego, bueno, con los pinceles secos del final, que ya lo veréis más adelante, se aclara un poquito todo y le vamos dando más matices, pero digamos que este es el color base que quería, ese gris y con toques marrones por debajo. Bueno, ahora ya simplemente lo que es la base la cubro de tierra y una vez que está seco, está listo ya para empezar a poner los palitos. Bueno, yo los palos estos los he conseguido en el parque, en un tipo de árbol que no sé cuál es, pero suelta este tipo de ramitas y está muy bien porque de tamaño, tanto de longitud como de grosor, me vienen perfecto para esta escala y además la flexibilidad. Yo tuve suerte y los cogí justo después de un día que estuvo lloviendo, por lo tanto estaban bastante flexibles, pero bueno, aún así si se secan, pues se pueden manipular también con facilidad. Y bueno, para ponerlo pues ya lo veis cómo hay que hacerlo. Cola caliente e ir uno a uno pegando el palo en todas las zonas. Primero hago los contornos de los dos planos y bueno, pues después voy rellenando todo, tanto los que son en horizontal como los que son en vertical. Y aquí tenéis pues uno terminado. También la posición de los palos pues he ido cambiándola en cada uno de los edificios, la he hecho de una manera. Unas tienen más palos, otras tienen menos, unos tienen más verticales, otros tienen en los laterales una leñera. Bueno, eso he ido haciendo variaciones. Ahora para disimular un poco, sobre todo los pegotes de silicona que son evidentes, para ir tratándolos un poco le voy poniendo este lavado de color sepia o marrón oscuro, como vale cualquiera, y así también, pues como veis aquí con el proceso terminado, se crean diferentes tonos de color en la madera para que tenga un poquito más de matices diferentes. Para hacer las partes de cuero, que son las puertas y bueno, algunos techos de la leñera o de añadidos que tienen por los laterales, pues lo que he hecho ha sido coger una cartulina de color naranja, la he pintado de marrón y con un poco de pincel seco de color crema más clarito, pues ya tengo el color del cuero y ya simplemente lo espachurro como veis aquí y esto se pega y ya está, como si fuese una tela de cuero. Se le puede dar más matices de color, pero el proceso es así de sencillo. Y aquí veis una puerta de tela de cuero colgada. Bueno, para varias entradas lo que voy a hacer es, como habéis visto en esas fotos al principio, pues una entrada con un techo y una pequeña pared de palos.
Bueno, con palillos he creado esta estructura porque me resulta más fácil, con la cola caliente lo he pegado. Y ahora pues, igual que con el resto de la casa, pues lo mismo, trocitos de poliestireno, los rasgo, los pego y, y pegamos la entrada. Como veis aquí he pegado unos palitos también así de forma irregular para que quede más, bueno, un poco más natural, ¿no? Más orgánico. Bueno, en este edificio, pues como veis, en un lateral he puesto también una estructura con palos y lo he recubierto con esa tela simulando cuero. Y bueno, aquí veis el resultado final, ya pintado, con los lavados, algún otro palo para disimular un poco las uniones y listo. Y vamos ahora con el color final. Yo lo primero que hago es darle un pincel seco con un tono ocre así amarillo para unificar sobre todo un poquito todavía la silicona, que se ve un poco, para que se homogenice un poquito más con los palos. Después pincel seco de un tono más claro, de un marrón clarito, y finalmente de un color blanco hueso para los últimos detalles. Y una vez que ya se ha puesto el pincel seco, arreglar desperfectos y listo. Y aquí tenéis, bueno, un poco rápido, pero bueno, estas 5 variantes de Indian Longhouses que he realizado. Bueno, pues aquí habéis visto cómo es la construcción. La verdad es que, bueno, tengo por aquí algunas casitas. Bueno, sencillo es, porque realmente simplemente es, bueno, poner el poliestireno, pintarlo y luego ir pegando pues, todos estos palitos con el pegamento, con la cola caliente. El problema es que bueno, que sí, que realmente con la cola caliente pues es un poco complicado porque deja muchos hilos, se ve después bastante los pegotes del pegamento. Hay que disimularlos un poco con pintura, como se ve por aquí. Bueno, es un poco rollo, la verdad, porque no se avanza muy rápido con cada uno de los palitos. Tienes que ponerle, darle la forma. Tiene que estar un poco húmedo el palo también, porque si no se parte. O sea, tiene su complicación. Pero bueno, al final es simplemente poner palos y ya está. Así que nada. Si os ha gustado, pues decírmelo por aquí por comentarios o poner lo que os dé la gana. Y como os digo, voy a hacer una serie de vídeos sobre, bueno, este tipo de edificaciones de la zona de Norteamérica, de todo este periodo histórico. Y bueno, pues ya iréis viendo más cositas que tengo preparadas. Así que nada, os dejo por aquí unas imágenes de más detalle de cómo están hechas las construcciones y hasta el próximo vídeo. Así que adiós.